Continuando con la materia, dentro del tema de matrices, vamos a estudiar los determinantes. Esta semana y la próxima semana vamos a estar estudiando determinantes. Los contenidos de esta semana se van a evaluar en el quiz 4 de cátedra a realizarse de jueves a viernes de la próxima semana. Y todavía, ¿verdad? Los contenidos de esta y la próxima semana son materia del segundo parcial. La materia del segundo parcial la terminamos hasta la próxima semana y el examen el sábado 28 de noviembre. Entonces vamos a iniciar hoy con determinantes, cálculo de determinantes, propiedades. La próxima clase todavía más de propiedades. Y la próxima clase estudiamos algunas aplicaciones de los determinantes, por ejemplo, para determinar o nos ayuda a determinar, ya les había mencionado esa aplicación, ¿verdad? Si una matriz es invertible o no, para no tener que hacerlo con el método de Gauss-Jordan, ver si se podía formar o no la matriz de identidad. Los determinantes son una herramienta un poco más práctica. También vamos a estudiar, los determinantes nos van a ayudar a resolver sistemas de ecuaciones, vamos a estudiar regla de Cramer, vamos a estudiar también, nos ayuda a determinar si un sistema tiene un sistema cuadrado, ¿verdad? Un sistema donde la matriz de coeficientes es cuadrada, si tiene solución única, por ejemplo. Bueno, si tiene solución única, bueno, pero eso lo vamos a estudiar, las aplicaciones de los determinantes los vamos a estudiar la próxima clase. Entonces vamos a iniciar con el tema de determinantes. Vamos a empezar, vamos a dividirlo en tres casos, una matriz 1 por 1, una matriz 2 por 2 y una matriz n por n. Entonces, igual, recuerden que el tema de inversa, hablamos de la matriz, en el tema de inversas hablamos de la matriz inversa de una matriz siempre que esa matriz sea cuadrada, ¿verdad? De orden n, cuadrada, de orden n por n, que comúnmente uno dice de orden n. En el tema de determinantes también vamos a trabajar con matrices cuadradas. Entonces, para una matriz 1 por 1, ¿verdad? Que es una única entrada, su determinante se define con el mismo número de esa entrada, sea real o complejo, ¿verdad? A11 sería el determinante. El determinante de una matriz de tamaño 2 por 2 o de orden 2, lo vamos a calcular de la siguiente forma. Bueno, primero, el determinante usamos la misma notación de valor absoluto en R, solo que ahora estamos trabajando en un espacio diferente, ¿verdad? Ahora estamos trabajando en el espacio de matrices cuadradas. Entonces, el determinante usamos esa misma notación A entre barras, pero cuidado, ¿verdad? Un determinante puede dar negativo, un determinante puede dar cero, positivo, número real, número complejo, racional, irracional. No es que porque está entre barras y estamos acostumbrados que en R representa el valor absoluto y que era siempre positivo, ¿verdad? No es que aquí el determinante, cambiamos de espacio completamente, ¿verdad? Entonces podemos tener determinantes negativos sin ningún problema. Entonces una matriz 2 por 2, el algoritmo es bien sencillo. Simplemente multiplicamos en X. Solamente tener cuidado, ¿verdad? Siempre es esta primera multiplicación a esta primera multiplicación, a los elementos, el producto de los elementos de la diagonal, le resto esta segunda multiplicación. Entonces, A11 por A22 menos A12 por A21. Este va a ser el determinante, bueno, los dos determinantes más sencillos de calcular. Entonces, si yo quiero calcular el determinante de esa matriz 2 por 2, vean que es una matriz 2 por 2, me piden calcular su determinante. Entonces, simple y sencillamente, hacemos 2 por 5 menos 1 más 3i por menos 7i. Así de sencillo. Y pues realizamos esa multiplicación. Ahí queda, bueno, aplico distributividad. No he distribuido al menos de adelante, simplemente estoy distribuyendo este menos 7i. Entonces, menos 7i por 1, menos 7i. Menos 7i por 3i sería 21. Sería menos 21, ¿verdad? I cuadrado. Pero i cuadrado es menos 1. Entonces, por eso queda
positivo o más 21. Y luego ahora sí voy a distribuir el menos. Entonces distribuyo el menos. Se puede hacer en un solo paso, ¿verdad? Distribuir el menos 7i y distribuir el menos. Se puede hacer en un solo paso sin ningún problema. Y luego sumo partes reales y partes imaginarias. Entonces, el determinante de esta matriz es menos 11 más 7i. Así de sencillo es el algoritmo. ¿Alguna pregunta? Profe, Ujú. ¿cómo sucedería en el caso de que fuera 3 por 3? ¿O Ya no se vamos. puede? Sí, Ok, claro. Sí, vamos a ver 3 por 3, 4 por 4. Lo que pasa es que lleva más procedimiento. Pero para ok, ok. estudiar o para estudiar cómo calcular el determinante de una matriz de orden mayor que 2, tenemos que estudiar el concepto de menor y cofactor. Entonces, pero ya vamos en esa dirección. Vamos Está a bien. calcular, con gusto, vamos a calcular este otro. Entonces, igual, menos 1 menos 4i por 0 menos 8 por 9. Vean que no es porque hayan entradas complejas que el determinante tiene que dar complejo. Podría dar complejo, podría dar real, puede dar cero, positivo, negativo. En este caso, dar un número negativo, un número real negativo. Entonces, el determinante de esta matriz es menos 72. Entonces, esta es la forma de calcular determinantes 2 por 2. No coloqué el ejemplo de ninguna 1 por 1, ¿verdad? Porque es que es muy sencillo, pero podemos colocar un ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el determinante de esta matriz, bueno, el determinante de esa matriz es menos 3. Cuidado, ¿verdad? Cuidado porque ahí no estoy denotando, aquí no estoy denotando el valor absoluto de menos 3, no. Estoy determinando, estoy denotando el determinante de la matriz cuya entrada es menos 3, una matriz de orden 1, 1 por 1. Bueno, el determinante de esa matriz es menos 3. Entonces, sí, ¿verdad? Algunos los puede impactar esta igualdad, pero es que son notaciones diferentes, son conceptos diferentes. Uno es valor absoluto y otro es determinante. Entonces, acá es el determinante de esa matriz cuya entrada es menos 3. Es una matriz 1 por 1. Y el determinante corresponde a la entrada. Ahora sí, vamos a pasar a calcular determinantes de matrices de orden mayor que 2. Bueno, aplica, es el mismo, van a ver que es aplicar esto varias veces. Si es de orden 3, 3 veces, si es de orden 4, 4 veces. Pero para eso necesitamos estudiar el concepto de menor y cofactor. Entonces, son conceptos que ustedes tienen que dominar, ¿verdad? Porque un ejercicio puede hablarles de menor, de cofactor. Entonces, tienen que estar o conocer estos conceptos. Son conceptos bien sencillos. Entonces, dada una matriz, ¿verdad? El menor correspondiente a una entrada, siempre vamos a hablar del menor correspondiente a una entrada, por lo tanto, en una matriz 3 por 3, por ejemplo, tenemos 9 menores. Para esta entrada hay un menor, para esta entrada hay un menor, para cada una de las entradas hay un menor, que lo vamos a denotar M sub 21. Entonces, este es el menor correspondiente a la entrada 21. En forma general, M sub IJ es el menor correspondiente a la entrada IJ, el menor IJ. Entonces, yo tengo esa matriz 3 por 3. Quiero calcular el menor 21. Bueno, para calcular el menor 21, yo agarro la matriz y el menor es el determinante que se obtiene al eliminar la fila I y la columna J. En este caso particular es el determinante que se obtiene cuando yo en la matriz elimino la fila 2, columna 1. Entonces, si yo elimino la fila 2,
elimino la columna 1. Entonces, el determinante es el menor, el menor es el determinante que se obtiene al eliminar esa fila y esa columna. Entonces, el menor es este determinante. Eliminé la fila 1, la fila 2, columna 1. Y calculamos porque queda un determinante 2 por 2 que ya sabemos calcular. Que sería menos 5i. Voy a ir haciendo las multiplicaciones de una vez. Menos, más, ¿verdad? Porque queda el menos de la fórmula del determinante y por ahí tengo un menos 6i. Entonces al final queda positivo. Entonces más 42i y sumo, pues son imaginarios puros, ¿verdad? Entonces ese menor, el menor correspondiente a la entrada 2, 1 es 37i. El menor siempre va a ser un número, ¿verdad? Un número porque los determinantes son números, ¿verdad? Podemos ver un determinante como una función, por decirlo así, ¿verdad? Toma una matriz y retorna un número. Puede ser real, puede ser complejo, puede ser positivo, cero, pero toma una matriz y retorna un número. El menor es un determinante, por lo tanto, si es un determinante, es un número. Puede ser real, puede ser complejo. Preguntas. ¿Por qué yo calculé aquí el menor 2,1? Pudo haber sido el menor 2,3, el menor 3,3, cualquiera de los 9 posibles. Para esta matriz tenemos 9 posibles menores. Yo escogí ese por ejemplificar, nada más. Luego vamos a ver que dependiendo, cuando yo calculo un determinante, yo voy a poder calcularlo con respecto a cualquier fila o columna. Entonces yo escojo una fila o una columna para calcular el determinante y voy a usar los menores de esa columna que escogí o los menores de esa fila que escogí. Entonces, ¿por qué escogí aquí el 2,1? Porque pude haber escogido el 1,3, el 3,1, el 2,2, cualquiera de los 9. Para cada entrada hay un menor. Si es una matriz 2 por 2, bueno, si es una matriz 2 por 2, no importa el orden, puede ser 4 por 4, solo que voy a tener 16 determinantes si fuera 4 por 4. Si es 2 por 2, voy a tener 4 determinantes, 4 menores. Entonces, en esta matriz tengo 4 menores. ¿Es de orden 2? Entonces, eliminamos la fila 2, columna 1. Queda un determinante de una matriz 1 por 1. Ningún problema. El menor 2,1 es menos 5. Menor 2,1 es menos 5. Entonces, esa es la forma de calcular menores. Entonces, siempre vamos a tener un menor correspondiente a cada entrada. Y es el determinante que se obtiene al eliminar la fila dada y la columna dada. La fila donde está esa entrada y la columna donde está esa entrada. Entonces, se eliminan y se calcula el determinante correspondiente. Si es una matriz 2 por 2, como este ejemplo, los menores van a ser determinantes 1 por 1. Si es una matriz 3 por 3, los determinantes van a ser, los menores van a ser determinantes 2 por 2. Si tuviera una matriz 4 por 4, los menores van a ser determinantes 3 por 3. Al eliminar una fila y una columna, el orden disminuye en 1, ¿verdad? Entonces, esta era de orden 3, esta matriz de orden 2. Esta matriz de orden 2, esta matriz de orden 1. Disminuye en 1. Preguntas. Profe, Ajá. entonces, bueno, ese determinante va a ser correspondiente a ese menor, no a la matriz en sí. Sí, este determinante es este menor, pero este menor está asociado a esta matriz. Ok. Entonces se pueden sacar varios determinantes de esa matriz. Varios menores, 9 menores para ser exacto. Sí, ajá. Ok, gracias. Con gusto.
¿Alguna otra pregunta? Ahora bien, resulta que también para cada entrada podemos definir un cofactor, igual que se define un menor. El cofactor va a ser el menor multiplicado por 1 o menos 1. Vean que esta expresión siempre es 1 o menos 1. ¿De qué depende? Depende de este exponente, ¿verdad? I más J, depende de la suma del número de fila y número de columna. Si esa suma es par, va a ser 1 positivo, y si esa suma es impar, va a ser 1 negativo. Entonces, igual, como a cada entrada se asocia un cofactor, si es una matriz 3 por 3, voy a tener 9 posibles cofactores. Vamos a calcular estos dos cofactores. Escogí dos, cualesquiera. 2, 1. Vean qué dice la definición. Vean la definición. Entonces, el menor 2, 1 corresponde, perdón, el cofactor 2, 1 corresponde a menos 1 elevado a la 2 más 1 por el menor 2, 1. En este caso, menos 1 por el menor 2, 1. Ahora, ¿cuál es el menor 2, 1? Vamos a ver cuál es el menor 2, 1. Tomamos la matriz A y elimino la fila 2 columna 1. Entonces, el menor sería menos 11, 16, menos 2, 3. Entonces, para saber calcular cofactores, tenemos que saber calcular menores. Porque el cofactor es el menor multiplicado por 1 o menos 1. ¿Cómo sé yo si es 1 o menos 1? Bueno, me lo va a decir esta suma, 2 más 1. En este caso, 2 más 1 es 3, que es impar, por lo tanto, queda menos 1 a la 3, que es menos 1. Es menos el menor, menos 1 por el menor, en este caso el menor 2, 1. Entonces, en ese caso, este es el menos del cofactor y voy a calcular ese menor, ¿verdad? Entonces, el cofactor 2, 1 es 1. Voy a hacer otro ejemplo por acá para que quede más claro. Ahora voy a calcular de la misma matriz, entonces voy a borrar estas líneas que hice. De la misma matriz voy a calcular el cofactor 1, 3. Bueno, el cofactor 1, 3 sería menos 1 elevado a la 1 más 3 por el menor 1, 3. En este caso la suma da par. 1 más 3 es 4, por lo tanto el menor queda multiplicado por 1. O sea, en este caso el menor va a ser igual al cofactor, o el cofactor, que es el que estamos calculando, va a ser igual al menor. En este caso al opuesto, ¿verdad? Porque queda multiplicado por menos 1. El menor 1, 3, vamos a eliminar la fila 1, columna 3. Si yo elimino la fila 1, columna 3, me queda esta matriz de aquí. Este menor es de orden 2, o sea, este determinante es el determinante de una matriz 2 por 2. Y lo calculamos. 3 por menos 2, menos 5 por 1. Bueno, ambos dieron 1, pero no es que van a dar igual, no, es casualidad de que den igual. Entonces calculamos el cofactor 2, 1 y el cofactor 1, 3. Pregunta.
Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? A veces uno, este procedimiento de eliminar la fila y la columna lo hace visual, o sea, no lo dibuja, sino que lo hace visual. Y al hacerlo visual, a veces uno comete errores, ¿verdad? Elimina la fila equivocada o agarró por ahí un número mal. Entonces, ese cuidado de escribir correctamente este menor es importante, ¿verdad? Para que el cálculo esté correcto. Ahora, ¿por qué definimos menor y cofactor? Bueno, porque vamos a pasar a calcular el determinante de una matriz de orden mayor que 2 y para eso vamos a usar cofactores. Y cofactores involucran menores. Entonces, lo que les decía, el cofactor siempre va a ser el menor o el opuesto del menor. ¿De qué depende? Depende de la suma de I y J. Si es par, como vimos en este ejemplo de aquí, el cofactor es exactamente igual al menor. El cofactor es igual al menor. Si esa suma es impar, el cofactor va a ser igual, al opuesto del menor. Al opuesto del menor. Entonces resulta que por practicidad, ¿verdad? Siempre van a ser menores, ¿verdad? Lo que puede cambiar es el signo, en el caso de que la suma sea impar. Entonces, siempre podemos hacer una matriz de signos. Podemos hacer una matriz de signos para saber si es el menor o el opuesto del menor, el cofactor. Entonces, eso va a ser una matriz de signos para cofactor. Entonces, en esta posición, bueno, es 1 más 1 es positivo, 1 más 2, que es impar, es negativo, 1 más 3, que es par. Entonces, siempre si yo parto de la posición 1, 1, siempre es positivo y se va alternando. Vean que se va alternando positivo, negativo, positivo. Positivo, negativo, positivo. Negativo, positivo, negativo. Entonces, siempre se va a ir alternando y siempre aquí comienza en positivo porque ahí es la posición 1, 1 y cuando es 1, 1 la suma es par es positivo. Bueno, positivo en realidad no, porque el menor podría ser negativo, sino que va a ser el menor. En este caso va a ser el menor o el opuesto del menor en el caso de negativo. Pero esta es una matriz de signos que nos va a simplificar mucho el trabajo a la hora de calcular determinantes. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, el cálculo del determinante de una matriz involucra el concepto de cofactor, como podemos ver en esta definición de acá. Yo voy a escoger una fila o una columna, como dice en la nota al pie de página de esa, bueno, al pie de esa definición, puede ser fila o puede ser columna, y voy a agarrar en la suma, va a ser una suma. El elemento o la entrada de cada una de los elementos, bueno, las entradas de esa fila que yo escogí o de esa columna que yo escogí, multiplicado por el cofactor correspondiente. Y el factor correspondiente ya vimos que por definición es esto de acá. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Ahí me dicen a partir de la fila 1. Bueno, voy a escoger la fila 1. No importa cuál fila yo escoja, no importa cuál columna yo escoja, debemos llegar al mismo resultado. No es que si yo escojo una fila, el determinante me va a dar un valor y si escojo otra columna, una columna me va a dar otro valor. No, no importa la fila o columna que yo escoja, el resultado tiene que ser lo mismo. Entonces, bueno, el enunciado dice, hágalo con respecto a la fila 1. Entonces, vamos a hacerlo con respecto a la fila 1. Entonces, el determinante de A, por definición, es una suma. Va a ser la entrada, como escogí la fila 1, entonces son los elementos, ¿verdad? De la fila 1, que en este caso son A11, A12, A13, multiplicado por el cofactor correspondiente.
Esa es la definición, es esta definición de acá. Ahora, si quieren aplicar la definición de cofactor, entonces sería lo siguiente. Esa es la definición. Profe, Ahora, ¿nos los menores? sí, perdón, ya aquí no los cambié. Ahora, les decía que por practicidad uno no escribe esto por lo general. Pero si lo escribe, pues es la definición. Ahora, resulta que usamos esa matriz de signo que les acabo de enseñar. Como yo escogí la fila 1, solo voy a llenar los signos de la fila 1. Siempre empiezo positivo, negativo, positivo. Entonces, en vez de escribir esto, uno por lo general lo que escribe es esto. A11, M11. Ya sabe que aquí es positivo, o sea, no se le cambia el signo al menor, queda el menor como tal. Pero resulta que aquí sí se le cambia el signo, entonces escribe menos A12 por el menor 12. Aquí no se le cambia el signo, queda igual. Entonces uno escribe, ahí me faltó la entrada. A13 por el menor 13. Entonces uno por lo general este paso no lo escribe, sino que escribe el signo, ¿verdad? En la matriz y escribe de una vez este de acá. Claro que esto es igual a esto, ¿verdad? Esto es 1 positivo, esto es 1 negativo y esto es 1 positivo. Pero para no hacer este cálculo, uno lo hace directamente colocando los signos en la matriz y escribe directamente esto de acá. Y ahora vamos a hacer el cálculo. Todos esos menores, esos 3 menores, son determinantes 2 por 2, ¿verdad? Porque tengo una matriz 3 por 3, el determinante correspondiente a los menores disminuye, o la matriz, ¿verdad? Cada una de esas matrices disminuye en un 1, el orden, ¿verdad? En este caso, una matriz 3 por 3, los menores van a ser determinantes de matrices 2 por 2. Entonces, si elimino, voy a ir escribiendo. En el menor 1, 1, elimino la columna 1, fila 1. ¿Qué me queda? Me queda el determinante de 2 menos 1, menos 1 y 3. Bueno, la entrada 1, 1 la puedo sustituir, es conocida, ¿verdad? Entonces, la entrada 1, 1 es 2 positivo. La entrada 1, 2, la entrada 1, 2, bueno, lo voy a escribir, el 1 no hace falta escribirlo, pero lo voy a escribir. La entrada 1, 2 es 1 y el menor va a ser ahora elimino la fila 1, columna 2. ¿Qué me queda? 1 menos 1, 2, 3. La entrada 1, 3 es 3 y el menor ahora elimino la fila 1, columna 3. ¿Qué me queda? 1, 2, 2 menos 1. Y ahora tengo que calcular cada uno de esos menores. Entonces sería 6 menos 1, 3 más 2, menos 1, menos 4. Recuerdan determinantes 2 por 2 con los que iniciamos. Bueno, iniciamos 1 con 1 y luego 2.
Perdón, 1 por 1, 2 por 2. Entonces ahí ya calculé, bueno, no he calculado, me falta hacer la resta. Esos determinantes 2 por 2. Entonces por acá me queda 2 por 5 menos 5 más 3 por menos 5. Lo estoy haciendo paso por paso, ¿verdad? Por ser el primer ejemplo, pero uno va haciendo varios pasos en uno. Entonces por ahí queda 10 menos 5 menos 15, que eso sería igual a negativo 10. Por lo tanto, yo puedo afirmar que el determinante de A es menos 10. Preguntas. Si se escoge la fila 2, la fila 3, la columna 1, columna 2, columna 3, tenemos que llegar al mismo resultado. En esta matriz, ya les había mencionado por ahí el concepto de matriz esparcida y matriz densa. Matriz esparcida cuando tiene muchas entradas cero y densa cuando tiene muchas entradas diferentes de cero. Bueno, esa matriz es completamente densa, no tiene ni una sola entrada cero. Entonces, no importa cuál fila yo escoja, cuál columna yo escoja, los cálculos van a ser, o el número de cálculos va a ser el mismo. Cuando en una matriz hay fila 0, columna 0, vamos a hacer este ejemplo. Vean que esta es una matriz 4 por 4. ¿Qué pasa? Voy a escoger una fila así, al tan, sin pensarlo, ¿verdad? Yo digo, voy a escoger la fila 3, perdón, la columna 4. Voy a escoger la columna 4. Entonces yo voy a calcular el determinante de M. Con la siguiente suma. Si hago matriz de signos, siempre inicio, perdón, en la columna o en la entrada, perdón, 1, 1. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y voy recorriendo, en este caso, la columna que estoy utilizando, la columna 4. Entonces sería la entrada 1, 4, que es 3, pero empieza con un menos, ¿verdad? Este es voy a colocarlo en morado. Este es el menos del cofactor. No es el menos de que sea entrada menos 3, no, es el menos del cofactor. 3 es la entrada. Por el menor 1, 4. Luego más 0 por el menor 2, 4. Luego el menos del cofactor, la entrada que es 6 por el menor 3, 4 y 1 por el menor 4, 4. Resulta que estos menores, este menor, voy a escribir solo el primero. Ese menor es un menor 3 por 3, es el menor de una matriz 3 por 3. Si yo de esa matriz que es de orden 4 quito la fila 1, columna 4, me queda este menor.
Por aquí me ahorro calcular un menor porque la entrada es 0. Entonces este menor no es necesario calcularlo. Pero por aquí tengo un menor 3 por 3. Y por aquí tengo un menor 3 por 3. No los voy a escribir. Y calcular este menor 3 por 3 involucra calcular menores 2 por 2. Si yo quiero calcular este determinante, es hacer lo que hice en este primer ejercicio. Calcular el determinante de una matriz 4 por 4 lleva trabajo. Si fuera una matriz completamente densa, aquí había un 0, ¿verdad? Si fuera una matriz completamente densa, una matriz 4 por 4 completamente densa, yo voy a tener que calcular 4 menores 3 por 3. Cada uno de estos menores los tendría que calcular y son 3 por 3. Y para calcular cada uno de esos menores 3 por 3, yo tengo que calcular 3 menores 2 por 2. Entonces, si fuera completamente densa, para esta matriz, al final yo tendría que calcular 12 menores 2 por 2. Lo cual es mucho trabajo. Por lo tanto, uno convenientemente no voy a agarrar la columna 3 para hacer ese cálculo, perdón, la 4. Es más, agarré la que menos ceros tenía al propio para que vieran por qué razón hay que analizar primero antes de saber qué fila escoger. Repito, en esta no importa porque todas las entradas son diferentes de 0, pero siempre vamos a escoger la fila o columna que tenga más entradas igual a 0. Porque eso me va a ahorrar, vean que en este caso me ahorraba el cálculo de un menor. Pero si tengo más entradas ceros, no voy a ahorrar el cálculo de más menores. Entonces, en este caso, convenientemente, yo voy a escoger la columna 3. Porque tengo 3 entradas cero. Podría escoger la columna 1 y 2, pero la columna 1 y 2 tienen 2 entradas ceros. O la fila, todas las filas tienen 2 entradas cero. Bueno, pues me conviene más la columna 3 porque no tiene 2, tiene 3 entradas cero. Me voy a ahorrar calcular 3 menores. Entonces no voy a seguir aquí porque involucra mucho trabajo. Me voy a ir ahora por la columna 3. Entonces sería la 1, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4. Hay muchas entradas cero, ¿verdad? Entonces hago los signos siempre comenzando en la 1, 1, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces sería 0 por el menor 1, 3. Menos del cofactor menos 2 la entrada por el menor 2, 3. Más 0 por el menor 3, 3. Más, perdón, menos. Ahí el menos no va a importar, pero, porque es 0, pero bueno. Menos del cofactor 0, el menor 3, 4. Y entonces, este menor me lo ahorro, ¿verdad? Este no, este lo va a tener que calcular, este me lo ahorro y este me lo ahorro. Y entonces voy a calcular únicamente. Profe, Sí, donde escribiste para, bueno, la ecuación del determinante no era 4, 3. sí. No, sí, 4, 3 aquí, gracias. Columna 3. Gracias. Entonces, me quedó el menor 2, 3. Entonces, elimino la fila 2.
Columna 3. 0, 4, 3. Menos 3, 0, 6. Menos 1, 0, 1. Bueno, ese determinante, que es 3 por 3, me va a implicar calcular determinantes 2 por 2. Pero bueno, disminuí muchísimo el trabajo al ahorrarme el cálculo de estos tres menores. Ahora vamos a calcular ese menor, ese determinante. Puede escogerse cualquier fila, cualquier columna. Convenientemente voy a escoger la columna 4. Perdón, la columna 2. ¿Por qué voy a escoger la columna 2? Vean, de todas las filas y de todas las columnas, esa es la que tiene dos entradas cero. Por lo tanto, voy a calcular un único determinante 2 por 2, un único menor. Los otros dos no va a ser necesario porque la entrada es 0. Pueden escoger, repito, pueden escoger, bueno, ahí lo peor sería escoger la columna 3. Pero si escogen columna 1, fila 2, fila 1, fila 3, tendrían que calcular dos determinantes 2 por 2. Entonces, tengo este 2. ¿Verdad? Que está multiplicando ahí. Bueno, voy a escribirlo, después escribo los determinantes. Entonces, hago los signos, siempre comenzando en la 1, 1, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, menos del cofactor 4 de la entrada por el menor correspondiente, que sería 1, 2. Más 0 por el menor correspondiente, que sería 2, 2. Menos 0 por el menor correspondiente, que sería 3, 2. Y entonces estos dos menores, este menor y este menor, no los voy a tener que calcular porque están multiplicados por 0. Cualquier número que me dé va a ser 0. Entonces, al final, voy a distribuir el 2. Me queda únicamente el menor quito la fila 1, columna 2, me queda este menor. Perdón, vi mal ahí. Menos 1, 1. Y únicamente calculé un menor 2 por 2. En esta forma, me hubiera tocado, ¿verdad? Bueno, no, ahí depende de cuántas entradas, sí, no, ahí no puedo decir exactamente cuánto me hubiera calculado. Perdón, me hubiera tocado calcular porque habría que ver qué fila o columna escojo de cada uno de sus menores, porque habían entradas ceros, ¿verdad? Entonces acá menos 8, menos 3 más 6. Entonces puedo afirmar que el determinante de M, de esa matriz 4 por 4, es menos 24. Entonces, sí, en resumen, yo puedo calcular el determinante con cualquier fila o cualquier columna, pero a veces me conviene escoger una fila o una columna específica, aquella fila o columna que tenga más ceros. Habrán ejercicios en donde da igual, por ejemplo aquí daba igual. Cualquier fila, cualquier columna iba a ser exactamente el mismo trabajo. Yo escogí la fila 1, pero escoger la fila 3, columna 2, cualquiera iba a ser el mismo trabajo. Aquí no. Aquí la columna que convenía ni siquiera era fila, era columna, era la 3. ¿Por qué? Porque era la que tenía mayor cantidad de ceros. Lo mismo acá. La que más convenía era la 2. Pudo haber sido filas, ¿verdad? Con una entrada 0, ya eso ahorra trabajo.
Pero bueno, escoger esta columna me ahorra el cálculo de 2 menores. Profe, una pregunta. Ajá. Digamos, si me hubieran quedado 2, yo hubiera podido escoger la misma columna para ambas. Dos determinantes diferentes. Aquí Sí, otro. digamos. Ajá. Sí, la misma Sí. columna, o la misma fila o diferentes, como quieran. Ah, ok. Sí, no hay problema. Ya el cálculo aquí, por decirlo así, bueno, aquí no, aquí por ejemplo. Ya estos cálculos son independientes, ¿verdad? Este no depende de este y viceversa. Entonces lo mismo va a suceder si el orden es mayor. Este cálculo o el que me quede por aquí va a ser independiente. Son matrices diferentes, ¿verdad? Podría dar igual, pero la mayoría de veces va a dar diferente, pero podría dar igual. Preguntas. Entonces sí, calcular determinantes lleva trabajo. Entonces resulta, bueno, todavía no, vamos a hacer un ejercicio más para pasar a las propiedades. Este es un ejercicio simple no tan calculero, un poquito más de análisis, pero al final va a ser lo mismo. Dice, haya el valor de W si se sabe que el de ese determinante es 10. Bueno, ya yo sé que es 10, pero voy a calcularlo para hallar el valor de W. Vean, por ejemplo, ahí, no hay una fila o columna más conveniente. Hay varias. Puede ser la fila 1, la fila 2 o la fila 3, cualquiera. Ah, no, mentira, sí hay una más conveniente, no la había visto. Esta es más conveniente. Ahora volví a ver acá, la vi. ¿Por qué? Porque tiene 2. Pensé que solo habían con una, entrada 0, pero no, esa tiene 2, por lo tanto sí hay esa columna más conveniente. Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, menos 0 por el menor 1, 2, más 2 por el menor 2, 2, menos 0 por el menor 3, 2. Entonces, me ahorro calcular 2 determinantes. Entonces, eso va a ser igual. El menor 2, 2. Quito fila 2, columna 2, me queda 2 menos 1, 1, W. Y pues hago el cálculo de ese menor 2 por 2. 2W más 1. Ahora, volvemos al enunciado. El enunciado me dice que el determinante es 10. Entonces, yo sé que esta expresión tiene que ser igual a 10. Y de ahí despejo el valor de W, a 10. Entonces, el valor de W tiene que ser 2 para que ese determinante de 10. Para cualquier otro valor de W, el determinante va a ser diferente de 10. Entonces, particularmente para W igual a 2, el determinante es 10. Un ejercicio un poquito no tan directo, ¿verdad? No era calcule el determinante, sino determine el valor de W para que el determinante de 10. Pregunta. Les decía que ya vieron que un determinante o el determinante de una matriz 4x4 lleva bastante trabajo. Si ya el de una matriz 3x3 completamente densa lleva trabajo, el de uno 4x4 aún mayor. Entonces resulta que vamos a estudiar propiedades que nos van a simplificar bastante el trabajo a la hora de resolver ejercicios. Voy a enunciar las propiedades. Cuando uno hace, en este caso, estas propiedades que son cálculos de determinantes,
puede tener ejercicios de verificación y ejercicios de aplicación. Entonces yo les puedo decir, bueno, el determinante de una matriz A es igual al determinante de su transpuesta. Eso siempre es verdadero. Verifíquelo con el siguiente ejemplo. O sea, yo puedo decir, verifique que el determinante de A y A transpuesta para esta matriz son iguales. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el determinante de A. Tendría que transponerla, calcular el determinante de la transpuesta y verificar que es menos 10. Esos son ejemplos de verificación. No voy a hacer ejemplos de verificación en la clase porque son muy poco productivos, diría yo, pero importantes para que ustedes verifiquen que la propiedad es verdadera. Pero en los videos de la guía, que de hecho fui yo que los hice, hay ejemplos de verificación. Bueno, yo y la profesora Natalia, pero esta parte los hice yo. Así que les recomiendo, como siempre, hacer la guía. Entonces, si todavía, bueno, mencioné que son ejemplos de verificación, pero si todavía no les queda claro con lo que mencioné, vean la guía. En la guía hay ejemplos de verificación y aplicación. Acá en la clase yo me voy a enfocar en los ejemplos de aplicación que llevan un poquito más de dificultad que los de verificación. Entonces, yo solo voy a hacer ejemplos de aplicación. Vean la guía para los ejemplos de verificación. Entonces, el determinante de una matriz es igual al determinante de la transpuesta. El determinante de la matriz de identidad siempre va a ser uno de cualquier orden. Aquí también cualquier orden, ¿verdad? Si en una matriz yo tengo una fila o columna de ceros, el determinante va a ser 0. Esto es muy fácil verificarlo, ¿verdad? Si yo escojo la columna o la fila de ceros, todas las entradas son ceros. No importa cuántos den los determinantes, la suma de ceros es 0. Si en una matriz yo tengo dos filas o dos columnas iguales, el determinante es 0. Si yo tengo dos filas o dos columnas 0, bueno, puedo aplicar operaciones elementales, formar una fila de ceros y el determinante va a ser 0. Me adelanté porque no he dicho de los determinantes si aplicamos operaciones, pero bueno, es la forma de demostrar que efectivamente da 0. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una matriz? Le aplico operaciones elementales a esa matriz y obtengo otra, que la llamamos equivalente a la primera. ¿Qué pasa o cómo son los determinantes de esas dos matrices? El determinante de la matriz que partí, que le apliqué operaciones elementales, y el determinante de la matriz que obtuve. No necesariamente son iguales. El determinante puede cambiar. Veamos que si yo aplico la operación 1, ¿cuál era la operación 1? La operación 1 es multiplicar por una constante una de las filas. Bueno, si yo multiplico por una constante una de las filas, el determinante queda multiplicado por esa constante. O sea, el determinante de la matriz que yo obtengo, vean que hay que leer bien los enunciados. En esta parte hay que tener cuidado. Ahorita lo vamos a ver cuando apliquemos. A es la matriz de la cual yo parto. B es la matriz que obtuve. Entonces, todos esos teoremas están en esta dirección. Yo tengo A, aplico operaciones elementales, sobre las filas o columnas, no importa, y obtengo B. Bueno, si yo conozco el determinante de A, ¿cómo calculo el determinante de B? Si apliqué la primera operación, puede ser varias veces, pero con solo una vez que la haya aplicado, el determinante de B se obtiene a partir del determinante de A multiplicando por esa constante el determinante de A. Si lo que hago es intercambiar filas, que es la operación 2, el determinante cambia de signo. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Si yo lo aplico 3 veces, cambia de signo 3 veces. Si estaba positivo, ¿verdad? Y aplico 3 veces, bueno, cambia a negativo, luego a positivo y luego a negativo. Entonces hay que ver porque estos enunciados es cuando se aplica una vez. Bueno,
Si se aplica una vez, cambia de signo. Si se aplica 2 veces, cambia de signo, al final mantiene el signo, ¿verdad? O sea, cambia de signo 2 veces, mantiene el signo. Si es un número par de veces, mantiene el signo. Si es un número impar de veces, cambia de signo. La única operación que no cambia el determinante es la tercera. La tercera operación es a una fila le sumo cada veces otra fila. Esa operación no cambia el determinante. Por lo tanto, si yo aplico esa operación, los determinantes, determinante de B va a ser igual al determinante de A. Ahora bien, hay que ver porque dependiendo del ejercicio, puede ser que yo voy a tener dos opciones. Puede ser que yo conozca A, el determinante de A, y quiero averiguar el determinante de B. O sea, puede ser que yo conozca el determinante de la original y quiero determinar o calcular el determinante de la que obtuve, o lo contrario. Puede ser que yo conozca el determinante de B, el determinante de la matriz que obtuve, y quiera conocer el determinante de A. Los enunciados, veas que los enunciados, estos enunciados, están dados en esta dirección. Yo conozco el determinante de A y quiero averiguar el determinante de B. ¿Qué pasa si yo conozco B y quiero averiguar A, el determinante? Bueno, simplemente despejamos, ¿verdad? Despejamos A, que es el que queremos averiguar. Entonces, en vez de estar multiplicado por K, va a estar multiplicado por 1 entre K. O, bueno, cambiar de signo no es tanto el problema. Y aquí, pues, no importa porque son iguales. Donde hay que tener más cuidado es en esta operación. En esta operación, a veces ustedes se enredan y siempre multiplican por K. No. Sí, el determinante que yo quiero averiguar es B y conozco A, entonces yo multiplico por K el determinante de A para obtener el determinante de B. Pero si yo conozco el de B, que esa es la matriz a la que llegué, y quiero averiguar el de la que partí, multiplico por 1 entre K. Entonces hay que tener cuidado porque hay que tener claro qué tengo y qué quiero. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos. Otras propiedades. ¿Qué pasa si yo tengo el determinante de K por A? Recuerden esta operación. Es una operación de las matrices que estudiamos, escalar por matriz. Bueno, el determinante sería K a la N por el determinante de A, donde N es el orden de la matriz. Entonces, mucho cuidado porque típico error es, si yo les digo a ustedes, determinante de 3A, decir que eso es 3 determinante de A. No, eso es 3 a la, el orden de la matriz, que en este caso no lo estoy diciendo, pero no es simplemente llegar y sacar la constante. Esa constante sale, puede salir del determinante, pero sale elevado al orden de la matriz. El determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes. Cuidado porque no aplica para la suma y la resta. Vean que está únicamente enunciado para el producto. Es falso que el determinante de A más B sea la suma de los determinantes. Eso es falso. Así que cuidado con generalizar esta para las otras operaciones. No es válido. Es más, vean que para el producto por escalar es un poquito diferente. No es simplemente sacar la K. No, es K a la N. Y el determinante de una matriz triangular. El determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de su diagonal. No importa si es superior o inferior, es el producto
de los elementos de su diagonal. Entonces, estas son, ¿qué? ¿Cuántas propiedades estudiamos? 10 propiedades. Nos van a simplificar muchísimo el trabajo a la hora de calcular determinantes, sobre todo en matrices que son densas. Ya lo vamos a ver. Vamos a hacer ejemplos de aplicación, entonces. Vamos a empezar con este ejercicio. Suponga que A, B y C son matrices complejas de tamaño 4 por 4. Tal que el determinante de A es 2, el determinante de B es 10 menos 5i y el determinante de 4 más 3i, perdón, el determinante de C es 4 más 3i. Calcule esos 4 determinantes. Es básicamente aplicar las propiedades que acabamos de estudiar. Esta es aquí en el primero vamos a aplicar la primera propiedad. Vean que no conozco quién es B. A mí simplemente me dan el determinante de B. Por lo tanto, si yo quiero averiguar el determinante de la transpuesta, no lo puedo hacer por definición, o sea, no lo puedo hacer calculándolo, porque ni siquiera sé quién es B. Pueden haber infinitas matrices que tengan determinante 10 menos 5i. Por lo tanto, tampoco me puedo inventar B. Pero uso la propiedad. El determinante de la transpuesta es el determinante de la matriz. Así de simple y sencillo. Y el determinante de B lo conozco, es 10 menos 5i. Por lo tanto, el determinante de la transpuesta es 10 menos 5i. Preguntas en este primer ejemplo. Vamos con el segundo. En el segundo me piden determinar o calcular el determinante de B por C. Aquí voy a utilizar este teorema 9. El determinante de un producto es el producto de los determinantes. Bueno, el determinante de B es conocido, 10 menos 5i. El determinante de C es conocido, 4 más 3i. Bueno, aquí tengo que hacer una multiplicación de números complejos en forma rectangular, pero ya todos lo sabemos hacer. Distributividad. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Aplico distributividad. Ahí me queda menos 15i cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, i cuadrado es menos 1, entonces me queda más 15. Y sumo partes reales, partes imaginarias. Entonces, ese determinante sería 55 más 10i. No vimos ninguna propiedad, pero la vamos a generalizar con ese teorema 9. ¿Qué pasa si yo tengo el determinante de A a la n? Ahí es 3 particularmente, pero hagámoslo en forma general. A la n. Bueno, el determinante de A a la n es el determinante de A por A por A n veces A, ¿verdad? Y si yo aplico n veces el teorema 9, eso va a ser igual al determinante de A por el determinante de A
n veces. Y eso es igual a determinante elevado a la n. Entonces, de potencias, particularmente ahora nos piden a la 3, ¿verdad? Yo puedo sacar el exponente. Ahí acabo de demostrar la propiedad. Esto es igual al determinante de a elevado a la 3. Bueno, el determinante de a es conocido, es 2. Como el determinante de a es 2, el determinante de a la 3 de esa matriz a por 3, que es diferente a a, el determinante es 8. Entonces, no vimos el enunciado, pero acá la acabamos de demostrar. Se deriva de esta, puede decirse que es un corolario de este teorema. Preguntas. Vamos ahora a la 4. En la 4 me piden el determinante de 3 veces A. Esa es el teorema o la propiedad del teorema 8. Cuidado, no es llegar y sacar el 3. Saco el 3 elevado a la, y por eso siempre me van a dar, si me pide un ejercicio de este tipo, me tienen que dar el orden de la matriz. Vean que para ninguno de estos usamos el orden de la matriz, pero para este 4 necesitamos el orden. Es una matriz 4 por 4. Entonces sale elevado a la 4. Entonces este 4 corresponde al orden de la matriz A. 3 a la 4 por el determinante de A. Entonces en este caso, 3 a la 4 multiplicado por 2. ¿Verdad? Porque el determinante de A es 2. Entonces 81 por 2. Entonces, el determinante de 3 veces A, 3 veces la matriz A, es 162. Preguntas. Vamos a hacer otros ejercicios. Dice, si A y B son matrices cuadradas, tales que el determinante de A es 1/2, determinante de B es 8, calcule determinante de A por B y determinante de A a la 2B por A transpuesta. Bueno, primero ahí mencionarles que esa es una notación alternativa para determinantes. En vez de usar las barras, uso determinante, ¿verdad? DET, una alternativa. Entonces me piden primero el determinante de A por B. Bueno, ya vimos por teorema que eso es el determinante de A por el determinante de B. Es decir, 1/2 por 8, que es 4. El determinante de A por B es 4. Ahora voy con el determinante de A a la 2, B a transpuesta. La propiedad se generaliza, no importa si son 2 o 3 matrices, como lo hice aquí para n matrices. Aquí lo hice n veces. Lo mismo por acá. Tengo 3 matrices, entonces sería determinante de A a la 2 por el determinante de B por el determinante de la transpuesta de A. Acabamos de ver que el determinante de A a la 2 es igual al determinante de A elevado a la 2. Y ya sabemos que el determinante de la transpuesta es el determinante de la matriz. Y entonces hacemos los cálculos. Esto sería 1/2, que es el determinante de A a la 2,
por el determinante de B por el determinante de A. Y bueno, haciendo esos cálculos queda 2 a la 3 en el denominador, entonces va a dar 1. Entonces el determinante de esta matriz es 1. Ahí básicamente usé producto, ¿verdad? Producto aquí. Producto aquí. Por acá usé la de la potencia y por acá usé la de la transpuesta. Preguntas. Bueno, vamos a pasar ahora al asunto de operaciones elementales. Vamos a resolver 2 ejercicios en las 2 direcciones que les mencioné. Voy a hacer un ejercicio en esta dirección, ¿verdad? Yo parto de una matriz, conozco el determinante de esa matriz y quiero averiguar el de la matriz, el determinante de la matriz que obtuve. Y vamos a hacer un ejemplo de, yo parto de una matriz, llego a una matriz, conozco el determinante de esa matriz a la que llegué y quiero averiguar el de la matriz dada. Entonces, con esos 2 ejemplos terminamos la clase. Utilizando propiedades de determinantes, calcule ese determinante. Si se sabe que este determinante da negativo 7. Yo tengo en la matriz esta matriz. Para esta matriz conozco su determinante. Y quiero obtener el determinante de esta matriz. Bueno, voy a tratar de, a partir de esta matriz, obtener esta, aplicando operaciones elementales. Cuidado porque, bueno, el objetivo aquí de aplicar operaciones cambia, ¿verdad? Ya no es formar la matriz reducida como Gauss-Jordan o formar la identidad como inversa. No, yo quiero formar específicamente esta matriz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar colores para que quede un poco más claro. Ahorita menciono lo de los colores. Voy a multiplicar por 2 la fila 1. Y voy a intercambiar. Voy a escribirlo con otro color también. Voy a intercambiar fila 2 y 3. Estas dos operaciones las puedo hacer simultáneas porque la fila que está cambiando aquí no la utilizo aquí. Si la utilizara no lo puedo hacer simultáneo. Entonces, intercambio filas. Siempre fijándome a lo que quiero llegar. ¿Por qué multipliqué por 2? Porque aquí veo que está multiplicado por 2. ¿Por qué intercambié filas? Porque vean por acá, X, bueno, X, Y, Z aparecen las dos, pero aparece multiplicando en la tercera. Bueno, ya la primera fila la tengo lista. Voy a ver qué más formo. Bueno, es muy fácil ver que hay que multiplicar por 3 la fila 3. Pero no me conviene hacer eso todavía. ¿Por qué razón? Porque vean que en la fila 2 se usa X, Y, Z sin el 3. Solo X, Y, Z. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar por menos 1, primero la fila 2. Y ya por último,
No, mentira, por último no. Me faltan 2 pasos. Voy a sumar a la fila 2, le voy a sumar la fila 3. Profe, eso no se puede hacer en un paso. O sea, el menos sí, la fila 3. No, porque yo aquí estoy utilizando la fila 2. Entonces, yo no la puedo hacer aquí porque no puedo usar aquí una operación que use una fila que estoy cambiando. La operación de aquí abajo, la segunda operación, no puedo usar la fila que estoy cambiando. Porque si hago esta operación, sumaría estas 2 filas. Y yo las que quiero sumar en realidad son estas 2. Si yo sumo esas filas, ya me queda lista la fila 2. Esto sí lo puedo hacer en 2 pasos, esto de acá. El color me falta, vamos a hacer aquí. Voy a multiplicar por 3 la fila 3. ¿Por qué sí lo puedo hacer? Porque aquí la que está cambiando es la 2. Y aquí no estoy usando la fila 2, estoy usando la 3. Listo, formé con 5 operaciones elementales la matriz a la cual le quiero calcular el determinante. Entonces, yo tenía A, apliqué un número finito de operaciones elementales y obtuve B. ¿Qué conozco? Conozco el determinante de A, el determinante de la que partí, y quiero averiguar el determinante de la que llegué, a la que llegué, ¿verdad? A la que llegué le quiero calcular el determinante. Bueno, en esa dirección están los teoremas. Entonces, el determinante de esta matriz bueno, voy a escribirlo por acá. Entonces, si yo, bueno, vamos a ver. Si yo a A le apliqué la primera operación, si yo a A le apliqué la primera operación, entonces el determinante de B se obtiene multiplicando por ese K que multipliqué el determinante de A. Si yo apliqué la segunda operación, el determinante le cambia el signo. Si le aplico todo esto es aplicándolo una única vez. Si lo aplico varias veces, hay que aplicar el teorema varias veces, las veces que haya aplicado la operación. Y si apliqué la tercera operación, los determinantes no cambian. Esta operación no me va a cambiar el determinante, pero las demás sí. Entonces, el determinante se multiplica por 2, se multiplica por menos 1 y se multiplica por 3. Pero además, intercambié filas una vez. Le cambio el signo.
Bueno, ese determinante lo conozco, ¿verdad? Daba -7. Por eso quise usar colores, para que vean de dónde salió este menos, que es de intercambiar filas, de dónde salió este 2. Bueno, fue porque se multiplicó por 2 en una de las filas. ¿De dónde salió este -1? Bueno, se multiplicó por -1 una de las filas. Esta operación no cambia el determinante, por lo tanto no está incluida acá, no hace ningún cambio. Y eso sería, ¿verdad? No apliqué, sí, fue lo único que apliqué. Entonces de ahí, pues, se hace el cálculo simplemente. Entonces, sabiendo que el determinante de la original es -7, averiguamos el de la matriz que se obtuvo, que es -42. Preguntas. Todo bien, bro. Vamos a hacer otro ejemplo, ya lo último. Vamos a hacerlo en la otra dirección. Voy a conocer el de esta matriz y quiero averiguar el de esta matriz. Resulta que, bueno, en este caso da igual porque vean que en la fila 3 hay 3 entradas ceros. Resulta que cuando la matriz es muy densa, sobre todo de orden 3, de orden 4, si la matriz es muy densa, uno forma ceros para que el cálculo del determinante sea más simple. Y si formo una triangular, mucho más fácil, porque tengo un teorema que me dice que el determinante de una matriz triangular es el producto de las entradas de su diagonal. Por lo tanto, para calcular este determinante, una alternativa, si no aplico definición, es formar más ceros, si quisiera. En realidad podría calcularlo con respecto a la fila 2, pero bueno, vamos a hacerlo para ejemplificar. Voy a formar una triangular. Entonces, para formar una triangular, me falta formar este 0, este 0, este 0 y este 0. Entonces, a la fila bueno, escribo en azul. Esta operación que voy a aplicar no cambia el determinante. Entonces, a la fila 1 le voy a restar o le voy a sumar -1 veces la fila 2. No. Voy a hacerlo diferente. Siempre, siempre formar los ceros es más fácil si yo formo el 1 primero. Se podría formar el 0 aquí multiplicando por -1/2 la fila 1 y sumándosela, pero ya ahí hay que pensar un poquito más cómo se forma el 0. Entonces siempre voy a intercambiar fila 1 y 2, formo el 1 primero y luego formo los ceros. Pero en este caso solo los ceros por debajo porque lo que quiero es triangular. Entonces voy a intercambiar estas filas. Luego, a la fila 2, esta no cambia el signo, perdón, no cambia el determinante. A la fila 2 le voy a sumar -2 veces la fila 1.
Cambia la fila 2. Menos 2 por 2, por 1 más 2, 0, menos 0, menos 2 más 3, 1, menos 2 más 1, menos 1. Listo, ya tengo todos los ceros de la primera columna. Ahora voy a formar estos dos ceros. Lo puedo hacer en un solo paso. A la fila 3 le sumo menos 2 veces la fila 2 y a la fila 4 le resto la fila 2. Le sumo menos 1 veces la fila 2. La idea es siempre en orden, primer columna, segunda, para no deshacer lo que ya hice. Entonces, por acá 0, menos 2 por 1, ajá, menos 2, 2. 0, 1 y 4. Ya solo me falta formar un 1 acá. Un 0, perdón. Para hacer la triangular. Entonces, a la fila 3 la voy a multiplicar por menos 1 medio. Y ya por último, a la fila 4 le voy a restar la fila 3. Alguien podría decir, se está complicando porque era más fácil calcularlo con respecto a la fila 3. Podría tener razón, en realidad andan parecidos de procedimiento. Pero ya lo vamos a aplicar a matrices más densas. Esta era porque era una matriz con bastantes entradas ceros. Entonces podría ser que el procedimiento ande parecido. Pero ¿qué pasa si esta matriz fuera completamente densa? Uno sin duda alguna hace este procedimiento porque simplifica el cálculo del determinante. Entonces resulta que en este caso yo no conozco ninguno de los dos determinantes, no los conozco, pero este determinante es muy fácil calcularlo. De hecho, por eso se hace la reducción a matriz triangular o la simplificación a matriz triangular, para que el determinante sea fácil calcularlo. El determinante de una matriz triangular es el producto de las entradas de su diagonal. Entonces, el determinante de esa matriz es inmediato, 5. 1 por 1 por 1 por 5. 5. Pero en realidad yo el que quiero es este determinante. Yo quiero este determinante. Entonces, veamos un poco lo que escribimos aquí, porque ahora es en otra dirección. Igual, yo tenía A, obtuve B, pero ahora yo lo que quiero, lo que conozco es el determinante de B y lo que quiero averiguar es el determinante de A. Conozco el determinante de esta matriz y lo que quiero es averiguar el determinante de esta matriz. Entonces, la propiedad hay que usarla en la otra dirección. El determinante de A se obtiene multiplicando por el recíproco de la constante que multipliqué el determinante de B. Vean que no es que esté contradiciendo el teorema, es que aquí lo que yo quería averiguar es el determinante de B. Si ahora lo que quiero averiguar es el determinante de A, hago el despeje.
Los otros no importan en realidad, porque el que hay que tener más cuidado es en ese. El otro no importa, porque cambiar el signo va en las dos direcciones. Y la tercera ni es problema porque no cambia el determinante. Entonces, todas las operaciones que ahí están en azul no cambian el determinante. Solo voy a tener esta y esta que cambia el determinante. Entonces, le voy a cambiar el signo al determinante porque cambié una vez filas, intercambié. Si hubiera intercambiado dos veces, se lo cambio otra vez, se mantiene el signo, lo que dije antes. Se aplica un número par de veces esta operación, el signo se mantiene. Si lo aplico un número un par de veces, el signo cambia. Pero ahora, en vez de multiplicar por menos un medio, yo tengo que multiplicar por el recíproco de menos un medio, que es menos 2. El recíproco es 1 sobre el número, ¿verdad? Por eso es menos 2. Y esas son las únicas dos operaciones que cambian el determinante. Por lo tanto, ¿cuánto nos había dado? 5. El determinante de la matriz original es 10. Entonces vean que podemos tener ejercicios en las dos direcciones. Hay que saber manejar, hay que saber trabajar las dos direcciones. ¿Qué tengo, qué quiero, qué apliqué? ¿Cómo cambia el determinante? Preguntas. ¿No preguntas? Bueno, si no hay preguntas, por acá terminamos la clase de hoy. La próxima clase vamos a continuar con propiedades. Vamos a introducir el determinante de la matriz inversa y vamos a combinar con un poco lo que vimos en la clase de hoy. Entonces nos vemos el jueves, si Dios quiere.